El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar. Ya sabéis, todos lo sabéis, pero a mí que me gusta decirlo, soy así de presumido, el mejor podcast de viajes desde que en una fecha más o menos entre el año 14 y el año 37 se dedicó una inscripción a Tiberio, que entonces era el emperador, y se la dedicó en un pueblecito de Cataluña y según algunos historiadores, no todos, hay polémica, en este país hay polémica por todo, también es verdad, sugiere que esa pequeña villa termal en Cataluña tenía el patronazgo del propio emperador. O sea, fíjate, estaba ahí Tiberio, digamos, entre los ratos que le quedaban de estar en, no sé si era en Capri con los niños y tal, en fin, no vamos a entrar en detalles, pues también le gustaban las villas termales en Cataluña. Sí, una villa termal que hoy en día se llama Caldas de Montbui y de la que nos va a hablar aquí otro invitado que estrenamos, que es nada más y nada menos que el gran Jaume Segalés, que nos va a hablar de Caldas y de Sant Feliu de Codines, que es su pueblo. Así que es un experto pueblo, total. Claro, nos gusta traer compañeros, nos gusta traer grandes viajeros, nos gusta traer también indígenas, porque la gente cuando habla de lo suyo, pues te encanta esa palabra. Le gusta más, sí. Y por eso, coño, si traemos buenos periodistas, buenos comunicadores, indígenas, grandes viajeros, por eso somos el mejor podcast de viajes. Es que no lo digo por decir. Y eso no acaba aquí. No acaba así, porque tenemos además una segunda parte, como en todos los episodios, en la que vamos a volver a nuestro querido Portugal, que es un país que nos encanta. Nos vas a contar tu ruta por ¿lo digo en portugués o en español? Alentejo, me encanta. El portugués es que soy fan. Ya fuimos al Alentejo hace un par de años que nos contaste tu ruta, nos lo hemos dividido porque yo he hecho otra distinta por el interior, muy cerca de Argaia, Liña, ahí a la parte fronteriza portuguesa del Alentejo, así que nos tenemos que poner en marcha. Pues nada, nos ponemos en marcha. Bueno, lo decíamos en la introducción, nos encanta y a mí me alegra mucho poder contar con compañeros de radio y más todavía si son periodistas con una trayectoria como la de Jaume Segalés, que presenta en esta casa en este momento Kilómetro Cero, también el magazín del fin de semana y que ha hecho, bueno, yo creo que de todo en el mundo de la comunicación y de la radio. Estuvo en Punto Radio, estuvo en Gestión a Radio, ha estado en otros medios. Jaume, bienvenido a tu podcast. Gracias por traerme al podcast que escucho siempre. Ahora estoy alucinando. ¡Qué mentiroso! A ver si es verdad, ¿eh? Bueno, ahora, esperamos que por lo menos este en el que estás tú te escuches. No en todos, pero ahora flipo, claro, bueno, estoy aquí en medio. Es un placer que nos hables de tu pueblo, lo decíamos al comienzo, Caldas de Montbui, Sant Feliu de Codines, ubicación en el mapa así para los que no tenemos ni idea. Sí, coges el mapa de Cataluña, ves Barcelona, te metes hacia la izquierda, digamos, noroccidental a 40 kilómetros. Está en la zona de los Vallès, está el Vallès Oriental y el Vallès Occidental. El nuestro es el último pueblo del Vallès Oriental, cuya capital es Granollers, y por encima tienes Vic, Osona y todo eso. Y estás a 30 kilómetros del mar, es decir, que podría hacer un ángulo, Barcelona en línea recta, 40 kilómetros, el Maresme, las playas del Maresme, donde fue el primer ferrocarril, por ejemplo, Mataró. Mataró, en 30 kilómetros estamos. Bueno, pues oye, es una zona que suena bien. Yo ya me he hecho el mapa mental. No, es que nos ha hecho el Google Maps directamente, o sea que más acertado no puede ser. A ver, estamos hablando de una zona que no es además la única en Cataluña. Yo en su día estuve en La Garrocha, que también tenía mucho de eso, precioso. En la que hay hubo una actividad volcánica importante que hoy en día todavía se deja ver en algo. Cuéntanos. Sí, pues es parecido a La Garrocha, pero con solo un volcán. Nuestro pueblo tiene uno que es la montaña de Solanas, que de pequeño te llevaban andando y aparecías arriba de todo en un sitio con una zona muy amplia y te decían, eso fue el cráter del volcán, y tú te lo creías. Pero luego te pones a hablar con gente de la zona y dices, vale, esto pertenecía antaño, en el siglo XII-XIII, a una baronía de Montbui. Está el castillo en nuestro pueblo, justo en el límite, que está ahí una aguja y 4 ruinas, lo han arreglado un poquito, y por debajo tienes todo el valle, Caldas de Montbui, que es el pueblo de al lado. Y dices, vale, yo desde aquí veo allí abajo que hay 2 fuentes termales con agua a 74 grados. ¿Y si es verdad que por debajo sigue habiendo algo que calienta el agua? O sea, hay 2 fuentes que nunca se apagan, nunca. Tú puedes ir, la fuente del Lleó es la más famosa y luego hay otra al lado. Tú puedes coger agua a 74 grados mañana, tarde y noche, cualquier día, de cualquier semana, de cualquier año, desde que yo nací y desde antes. Y tengo entendido además que es una de las que, digamos, de las fuentes naturales en las que el agua sale a mayor temperatura, no sé si de España o de Europa. Es una cosa bastante llamativa. De España como mínimo, y lo han comprobado muchas veces, incluso con frío invierno, tú pones un termómetro justo en la salida del agua. De hecho, huele un poquito como a azufre, o... ¿sabes?
pero hay mucha gente que la cogía antes, ya no para cocinar, pero sí para lavar la ropa. De hecho, había lavaderos ahí, de hecho, también hay unas termas romanas. Entonces, se imaginan que desde hace siglos allí ese agua servía para calentarse y para... pues bolsas de agua caliente para limpiar la ropa, para todo. O sea, y a nivel viajero, ¿esas termas romanas se pueden visitar? ¿Cómo son la terma romana tiene visitas turísticas programadas, es preciosa, se puede ver. Si no quieres contratar a un turista, pues tienes ahí unos cartelitos, la puedes ver en 10 minutos, en 1 hora, según quieras. Y luego justo ahí, lo bueno es que ahí tienes 2 balnearios, que son un poco la esencia del pueblo. Cuéntanos cómo son esos balnearios, porque a mí me llama mucho la atención cuando he visto así alguna cosa. De hecho, hace mucho tiempo yo estuve una vez planeando a ver si hacía un viaje por ahí, al final no salió, que están como en medio del pueblo, que es una cosa, claro, tenemos asociado al balneario probablemente una cosa así como más de afueras, en un sitio en el campo, pero estos están más por la plaza y están allí. Es un pueblo que de turismo tiene nada, siempre tiene la Fuente del León y tiene los 2 balnearios, que son la Plaza del Pueblo y uno al lado. El balneario Broquetas, mítico de toda la vida, y el Vila de Caldas. Esos 2 balnearios es donde la gente nos hemos casado, hemos tenido bautizos, donde los jubilados van a echarse un tiempo luego ya cuando se jubilan, donde va mucha gente mayor con dinero y se echan meses enteros allí. Y entonces pues tienes todas las terapias habituales de un balneario, el agua termal, y luego, claro, la ventaja es que estás en el centro del pueblo, pues ves muchas veces sillas de ruedas, pues que pues los han llevado ahí, están dando una vuelta por el pueblo, todo llano. Está muy preparado para eso, sobre todo para senectud, y luego también para parejas que quieren ir ahí a estar en un balneario. Días, ¿no? Típico plan romántico, irte de balneario con tu pareja. Con los abuelos. Con los abuelos, eso pasa mucho, que te vas... También me ha pasado a mí esto de que me voy de fin de romántico y luego te encuentras que, bueno, pues eres igual de la media de edad más joven. Haciendo de jockey ahí, había un pub, el JG, que no sé si, creo que todavía está abierto, que es donde empecé a pinchar, y luego pinchaba en los balnearios. Entonces, claro, tú ponías música para una boda en el balneario y te venía y decía, si puede ser, no pongas mucha más, o sea, baja un poco el volumen porque en las habitaciones del final están los jubilados. Es lo típico, ¿no? Que tenías que combinar la boda con el jubilado. Y ahí tú pinchando esa música. ¿Y sabes qué tipo de tratamientos? ¿O es así como universal o está especializado en algo? A ver, yo no he hecho ninguno, pero sé que va mucha gente a hacer tratamientos de agua termal, masajes, y luego tiene la parte esa de las aguas donde te pones con los chorros y todo eso, que como a mí no me gusta, yo no los hago, pero sí que va mucha gente con el bono ese típico de día que te regalan. Hay muchos que van en el día allí y hacen el tratamiento y se van a comer. Hay un par de restaurantes allí que están medio dignos en el centro y hacen el tratamiento allí, y luego hay quien se queda a dormir, y luego hay, ya te digo, muchos autobuses de jubilados también que van ahí, que cogen el bono de un día para hacer la talasoterapia que llaman, ¿no? Todo centrado alrededor del agua. Y agua termal. Nosotros sí que nos gustan los balnearios. O sea, el ambiente este viejuno, nosotros, en mi caso te sorprenderá poco, en el de Kelu, que es más joven y lo parece más, pero también le gusta. Los chorros para relajar. Me alojé justo en un hotel al lado de la catedral, debajo, antes de llegar al húmedo, y mi mujer llega y dice, estábamos con los críos, ¡hay baños termales! Se metieron ahí los 3, se tiraron ahí toda la tarde. Yo me fui al húmedo con mis amigos, con Víctor y toda la tropa, a tomar bebida, y ellos ahí en el baño termal. O sea que hay muchos hoteles hoy en día con esto. Sí, y con tradición, porque al lado de la catedral precisamente están las termas romanas también, o sea que viene de lejos. Oye, Sant Feliu de Codines, ¿cómo es? Foto general. Vale, Sant Feliu de Codines es un pueblo, había un gran humorista, Joan Capri, que era que hacía monólogos, y decía, Sant Feliu es un pueblo sano y que tiene espalda de asno. Espalda de asno significa que tiene como los puentes. Como los puentes. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una gran calle, la travesía, digamos, y por los 2 lados hay pendiente. Es un pueblo que llano tienes 2 calles. Es un pueblo que en la época del modernismo se hicieron muchas casas porque al mismo tiro de piedra de 40 kilómetros en la costa, en Mataró, Sant Vicenç de Calders, todos esos pueblos de la costa de Cataluña, se construyeron muchas casas. ¿Por qué? Las familias llevaban a la familia ahí, estaban todo el verano y se bajaban. E intentaban buscar un poco más allá de donde llegara el tren para que no se masificara, porque yo soy burgués y no voy a estar aquí con la plebe. Y entonces tú cuando llegas ahí, cuando pasa lo que eran las cercanías de entonces, están esas casas. Pues en nuestro pueblo pasa lo mismo. Había una línea de autobús en su momento, como paradoja os diré que es de mi tatarabuelo. O sea, habréis visto autobuses de empresas Sagalés con A. Bueno, pues mi tatarabuelo eran 2 hermanos, uno tenía el terreno, los terrenos cultivaba mucho, y otro llevaba, porque ahí tenemos pozo de hielo. Cogía hielo y lo llevaba a Barcelona para las pescaderías. Y empezó a subir gente, se aforró, entonces consiguió una empresa de autobuses brutal en Cataluña, y vine mucho por todo el resto de España de excursiones, se llama Sagalés. Y entonces estos son tatarabuelos míos. Bueno, pues este tipo, en su momento había habido un ferrocarril
se quitó con el tiempo y pagó, según me dijeron, una pasta ingente a los ingenieros en los años 30 o 40 y ya nunca más se puso el ferrocarril. La línea de ferrocarriles y transportes es ese autobús. ¿Qué pasaba? Que hasta el pueblo de Caldas hay cada media hora un autobús. A partir de ahí, menos. ¿Qué pasaba a los señores pijos? Pues vamos ahí, a San Feliu, porque claro, si hasta no van a llegar ahí todos los turistas, se van a quedar en Caldas. Y entonces ahí empezaron a hacerse casas modernistas. Y había dos grandes zonas, una Saulons y otra La Peña, que es donde hay los chales más pijos, que hasta hace como 20 años estaban los ricos de Barcelona. Y se picaban entre ellos. Yo hacía verbenas en uno en otro, y si venían los pijos de aquí, los pijos de allá y los del pueblo. Eso daba mucha vida turística. Entonces el pueblo vivía básicamente de los 3 meses de verano de todas las familias ahí, y luego el resto del año de los jardineros y la gente que cuidaba esas casas modernistas para el día que subían ahí. ¿Qué pasó? Que cuando la riqueza ya fue desapareciendo, se ha convertido esas casas en viviendas de gente que quiere ir a Barcelona pero no puede. Entonces han hecho pisos y ahora es pues como una banlieue de Barcelona a 40 kilómetros. Qué curioso. Eso es el resumen. Sí. Qué curioso. Había habido campo, ya no hay agricultura. De la época de mis abuelos ya se fue dejando. ¿Las casas siguen estando bonitas? ¿O? Sí, sí. O sea, tú cuando pasas por la travesía, el pueblo es una travesía. En esa travesía tienes todas las casas bonitas del pueblo, modernistas. Incluso hay un bar, por ejemplo, del siglo XVIII que lo alquilan mucho para rodar películas y tal, ¿no? Y cuando pasa a los dos lados ya son casas normales, un pueblo normal. Y luego tenemos de medio ambiente una gran cascada que se llama San Miquel del Fai. Esa cascada, mira, últimamente había habido años sin agua y este año con todo lo que ha caído se han hecho vídeos espectaculares. A ver, una gran cascada, defínenos, Jaume. Una cascada que puede ser más o menos unos 120 metros de caída. Oh, madre eso Dios. Es mucho, Es una señora cascada. Hay dos cascadas, una cae más abajo, pero otra desde arriba. Si no son 120, son 80 o 90 metros de caída. Y ahí dentro, San Miquel del Fai era un monasterio de unos monjes, y ahí se hacían bodas y tal. Entonces en ese monasterio iba la gente primero a hacer retiros espirituales. Tenía las cascadas, tenías agua. De hecho hay una cascada que cae encima de la piscina, y la piscina tú te mojabas, te bañabas con el agua de la cascada que luego salía por ahí para abajo. Esa es la cascada corta. Y luego la larga sube desde unas rocas encima, te cae de encima. Y eso va porque eso es un gran valle que está Vigas y Riells, está el Valle del Tenas, y que te lleva hasta prácticamente Granollers. Y hay unas montañas que se llaman Singles de Bertí. Total, que en mi pueblo, por un lado está el modernismo, y luego sales a la carretera y ves un valle enorme, casas allá al fondo, el río en medio, y te vas haciendo footing por ahí. Hay un sitio que puedes hacer parapente. Son las 4 cosas. O sea, pero que es una zona, por lo tanto, que está muy bien, pues eso, para hacer excursiones a pie, para caminar. Sí. Allí ciclistas pasan por un tubo, motoristas y familias para echar el día entero. Cogen, se van hasta San Miquel, caminan por allí, bajan por la cascada para abajo, se suben arriba. Algunos que quieren hacer alguno de vuelo de parapente y tal se suben. Luego en invierno hay caza, pero tampoco es una cosa masiva. Y echan un día y medio. Entonces hacen dos cosas: o se van a Caldas de Montbui, o se suben a, que está a unos 45 kilómetros, está Usona, que ya está Vic y todo eso. Entonces haces una ruta y dices, vale, me lo programo, salgo de Barcelona, voy al balneario, me alojo ahí, voy a ver la cascada de San Feliu, voy a las casas modernistas y luego me subo a comer llangonís a Vic. Ahí vamos, porque Sí, claro, después de tanta actividad y de tantas cosas que ver y que hacer, ¿qué se come por esta zona? ¿Qué es lo más famoso típico? A ver, aquí hay mucho de embutido, hay bastante carne de vacuno, porque sigue habiendo hoy en día granjas de vacuno que cuidan y crían sus animales y los matan allí. Bueno, de hecho el matadero últimamente ya lo cerraron, pero lo matan, o sea, las vacas de este pueblo van a un sitio, los matan, y luego los carniceros. Hay mucha carnicería, hay 4 carnicerías muy potentes, de que va gente a posta a comprar ahí para restaurantes. Y luego tenemos una fortaleza brutal, es la pastelería. Había un señor que era un Pues gran lo de la llonganisa sí que lo sabía, pero lo de la pastelería, ¿no? brutal. Había un señor pastelero que ya murió hace años, que era un crack, y empezó a enseñar a amigos míos de mi edad. Entonces tengo 2 o 3 compañeros míos de 50 y pico años que tienen pastelerías de estas top en el pueblo. Y tú vas a comprar pasteles, te dejas una pasta, pero es una cosa ya top. Es decir, Y obviamente la gente viene de fuera, porque Van de eso, digamos, fuera, en un pueblo no sostienes 3 o 4 pastelerías. Crearon unas pastas que se llaman codinets. En San Feliu de Codinas, antaño, aparte del campo, vivíamos de hecho, el logo es saco y gancho. Y el logo es un pino. Teníamos muchos pinos piñoneros. Entonces, la gente cogía piñas y vendíamos los piñones de la época de mis abuelos. Entonces, sigue estando ese lema. Entonces, han hecho unas pastas que son con piñas. Ay, joder, Piñones. Con piñones. Y entonces, claro, va mucha gente a comprar. Va gente a comprar el embutido, la carne y, sobre todo, pastelería. Es brutal. Sí, Porque sí. la verdad es que o sea, muchos lo dicen, ¿eh? O sea, es un nivel top
de grande pastelería y que lo llevan a Barcelona a grandes sitios, al mercado de la Boquería, por ejemplo. Hay un señor que vende en la Boquería platos preparados y pastelería de allí, o sea. Sí, es que la repostería además basada en piñones es muy típica de Cataluña, o sea que también es un poco emblemática. Claro, allí era más barata porque los piñones los cogía, ahora yo imagino que no. En su época los piñones, al tenerlos allí, los tenía más baratos. Claro. Seguro que ahora vienen a saber de dónde. Claro, eso te puede venir de China. La vida es así. Así es. Jaume, ¿qué te parece si terminamos esta ruta tan interesante y sabrosa que estamos haciendo en un pueblo que nos hablabas antes a micrófono cerrado, que se llama Rupit, que por lo visto es espectacular? Sí, ya si subimos, echamos un poco más de tiempo, es una horita de camino. Sí, vamos con tiempo, no te preocupes. Exacto, me voy por una carreterita de curvas muy bonita y me paso al otro valle, y a más arriba el valle de Lusona, donde está el Vic. Y entonces ahí te subes a Rupit. Rupit me gusta mucho. Rupit está ya bastante más cerquita de la zona de la zona de la Garrocha, y es un pueblo que es románico, pero está hecho, o sea, está reformado como entonces. Tú paseas por sus calles y te sientes románico. Tienen sus escudos puestos ahí heráldicos, tienen el mercado medieval varias semanas al año. Y hay una paradoja que creo que hasta el año 77 fue pueblo independiente, porque es el último pueblo de la provincia de Barcelona. Ahora no, pero antes las provincias tenías el 93, o el 95, 91, por ejemplo, pues ahí cambiaba el prefijo. Y entonces ahí molaba mucho. Y es un pueblo muy turístico, para pasearlo y comerte ahí una buena carne. En esos pueblos, sobre todo, la carne está muy buena. Qué bueno. Y de ahí, si quieres, puedes saltar a la Garrocha a comerte unos fesols, que son como unas verdinas con butifarra. A la zona esa no es mala. Es que los fesols de la Garrocha a mí me volvieron loco porque se lo dije en un restaurante en Santa Faz, creo que era el pueblo. Santa Pau, sí, Santa Paz. Se lo dije al dueño del restaurante, que le hizo mucha ilusión. Me digo, mira, es que a mí no me gustan las habas. Las habas. Y esto está delicioso. No me digas. Y es verdad, es una variedad de allí. Una variedad, sí. Es parecido a la verdina, pero en blanco. Claro. Y era muy rico. Y insisto, para alguien que no... Si te gustan los hayedos, ahí tienes la Falleda de Jordà, que se escribió un libro sobre ello, una poesía. Es un hayedo precioso y te vas luego a Santa Pau a comer. Ya estamos hablando de 1 hora y pico de mi pueblo. Y pero si no te vas eso ya es para otro podcast. Claro, o sea, ahí tienes varios pueblos románicos que en una visita, si te vas un fin de semana, empiezas por Caldas de Montbui y vas subiendo y acabas comiendo como un románico, bestia, jabalí, venga, pim pam, porque hay mucha caza allí también. Me ha encantado descubrir esta faceta más catalana de Jaume, porque otras veces, lo decíamos a micrófono cerrado, él siempre habla mucho de Burgos, de su pueblo en Burgos. Es que es la tierra de mi familia, Neila en Burgos, donde nace el Duero, pero Cataluña es donde me he criado y San Feliu también. Y teníamos muchas ganas de que nos contara. Un hombre mezclado y hoy nos ha dado una cara, pero te tenemos, digamos, ya contratado para que otra vez nos hables de Burgos o de lo que quieras. De lo que quieras. Por cierto, si queréis jugar a golf, en esa zona había 2 campos, ahora hay uno que se puede jugar a golf. O sea, hay para todo el mundo. De todo. Hay para todo. Y una catarata de 100 metros. Yo me he quedado loquísimo. ¿Qué más queremos? Muchísimas gracias, Jaume. Que vaya muy bien, gracias a vosotros. Kelu, volvemos al Alentejo, 2 años después de cuando lo contamos aquí, otra parte del Alentejo, porque aquí hoy repetimos, pero no tanto. Eso. Y mira, fíjate que tengo que decirte que es uno de los viajes que recuerdo con más cariño de los últimos años. Obviamente, o sea, por cómo lo hice, fue un viaje que hice con mi hija, fue una cosa así como un poco especial, pero también por el destino que me gustó mucho y se prestó mucho a esa forma de viaje que íbamos con el coche. Era un poco un rollo road movie, bastante... Yo he dicho road movie a propósito, no es que lo haya confundido con road trip, que conste. Muy bien, sí, porque además es que es muy fotogénico el Alentejo también. Bueno, pues hoy nos tienes que contar el tuyo, que como decíamos fue distinto, y yo creo que, aunque lo dijimos hace 2 años, pues nos viene bien ubicarlo otra vez un poco en el mapa y que nos des esa imagen, digamos, esa primera imagen fotográfica que nos que nos gusta dar de los destinos. Yo me llevé a mi chico de viaje romántico, de escapada también relajante, porque creo que también transmite esta región una tranquilidad, un relax, estos pueblitos del interior, y en coche se tardan unas 4 horas hasta la primera parada que hicimos. Hay que pensar que el Alentejo está a la altura de Extremadura, es la región más grande de Portugal, similar además en ese interior a lo que pensamos cuando uno piensa en Extremadura, esas ondeantes esplanadas doradas cuando cae el sol, de cereal. Cambiante el paisaje en cierto sentido, pero lo dejo para más adelante. Vamos a dejar aquí el gancho y luego lo explicamos. Hay puntos ahí. La tierra sin sombra es como se la apoda al Alentejo allí en Portugal. Y bueno, ahora estaba preciosa porque esta primavera ha llovido muchísimo, entonces yo cuando fui, que hace cosa de un mes, estaba la verdad que espectacular.
Y la primera parada muy cerquita. De la primera parada, y la primera parada, si no me equivoco, fue Elvas, que está muy, muy cerca de Badajoz, de la que hablamos hace, creo, que 2 semanas. O sea, que fíjate que estamos ahí. Y está muy cerca, que te llama la atención. Yo he pasado por esa carretera yendo hacia Lisboa y es que está... Nada, te lo 15 kilómetros. De hecho, la gente de Badajoz y de Elvas pues intercambian mucho movimiento. Por ejemplo, de Portugal vienen a España a comprar gasolina, que es más barata. Entonces, también hay mucha relación. Hay gente, digamos, trabajadores de élite que van a Elvas a no pagar impuestos. Pero ya, eso ya, de quién me hablas. Bueno, el caso es que esta ruta que os propongo es muy cerca de esto que decía antes de la Liña, Arraya, que es la zona fronteriza entre Portugal y España, muy marcada a nivel fortificación en todos los pueblos, y ha marcado esto muchísimo la historia por los enfrentamientos que hemos tenido entre vecinos, y también como vía de paso hacia Lisboa. O sea que también a nivel mercantil ha marcado mucho todas estas localidades. Y Elvas me pareció impresionante porque la entrada ya en sí es muy impactante. Tienes que pasar un gran muro, una muralla medieval para atravesar. Si lo haces con el coche tienes que pitar porque si te vienen de frente no caben 2 coches, y subes por una sinuosa subida hasta el pueblo, que está en lo alto. O sea, es un promontorio espectacular y sorprende mucho cómo todas las casas están así como apelotonadas, y recuerda pues que hubo una época medieval en la que no se podía construir fuera de la muralla. Entonces tienen este aspecto, este pavimento portugués de cuadraditos en el suelo tan típico, eso ya uno identifica que está en Portugal. Es tan bonita como parece desde fuera, porque cuando pasas por la carretera la ves efectivamente ahí en lo alto con su muralla y dices, joder, tiene que ser un sitio precioso. Yo no pude pararme, tengo todavía esa espinita clavada. Pues un día entras, de la que vayas por allí, porque además, claro, cuando se ve en el horizonte efectivamente mogollón de espadañas, de torres, de muchísimos templos religiosos, porque también ha sido un pueblo que después de haber estado invadido por los árabes en una época, pues después el poder del cristianismo fue muy fuerte también, y entonces hay un montón de templos. Hay varios que me gustaron, pero sobre todo, antes de contaros, quiero hablar de una batalla que me hizo mucha gracia descubrir en Elvas, y es en la que nos enfrentamos españoles y portugueses. Nosotros éramos muchísimos más, ellos habían quedado en solo 1000 después de la peste y cosas así, y en una batalla nos metieron una paliza impresionante, iban muy motivados. Pero ¿cómo cuentas eso aquí? Y es que estaban muy preparados, porque fíjate qué curioso que Elvas se considera la ciudad terrestre más fortificada del mundo. Y yo cuando pregunté por este asterisco terrestre, es que me dijeron que, claro, se diferencia entre terrestre y marítima porque Malta, por ejemplo, es el país más fortificado del mundo, pero lo enclavan en la parte marítima. Bueno, pues ciudad... Es que, aunque se parecen mucho, no tienen tanto que ver, y sí que es cierto que hay muchas ciudades costeras muy fortificadas porque estaban muy a merced de los ataques de casi cualquier enemigo. Por ejemplo, cuando estabas contándolo, a mí me venía a la cabeza Ibiza, que es una maravilla, las fortificaciones que tiene la capital de la isla. Sí. Así que la ciudad terrestre más fortificada, y por eso nos dieron la paliza. O sea, a ver, había un poco de trampa. Estaban preparados y jugaban en casa, esto siempre cuenta. De los templos religiosos que decía, me llamó sobre todo mucho la atención, hay un montón, pero hay una iglesia de las dominicas que tiene una planta octogonal. En lugar de tener esta planta en forma de cruz, es octogonal, entras y está repleta de azulejos portugueses, y me pareció muy, muy original y muy bonita. Y al lado tenía un elemento que se llama pelourinho, que existe en varios pueblos de esta ruta que hice por el Alentejo. No sé si te acuerdas, es una especie de torre ornamentada de la que cuelgan unos ganchos y te llevan a la Inquisición. Pero me explicaron que de allí no colgaban a la gente, eso lo hacían a las afueras de las ciudades, no querían impresionar tanto. Ahí ataban pues a los ladrones, les dejaban unos días, hacían otro tipo de castigos. Bueno, y se llama pelourinho. Tampoco está mal tener ahí al ladrón unos días ahí. Y bueno, por supuesto el castillo, que es el monumento también pues por antonomasia de Elvas, y también un montón de pueblecitos de estos tienen su propio castillo. Por cierto, os recomiendo que os alojéis, ya hablaré más de este alojamiento porque estuve en unos sitios en este viaje maravillosos. Travasos 11 es un antiguo palacete del siglo XVIII de una gran familia aristocrática que ha sido restaurado y se ha amueblado con muebles de categoría, antiguos. Yo me sentí de verdad de la realeza desayunando en ese gran salón, en las estancias, conserva su propia capilla, su piscinita, en fin, te puedes poner una copa, apuntas, fíjate cómo es también
cómo son los portugueses, ¿no? De inocentes en este sentido. Te dicen, te tomas las que quieras y te las apuntas ahí y luego ya, pues cuando te vayas, las pagas. Pues tiene mucho como mérito una confianza. Mantener ese sistema cerca de España. Por eso lo destaco, porque me pareció como muy ejemplar de cómo es la gente por allí, de maja. Y luego, no quiero que se me olvide una última cosa de Elvas, y es parar en el Forte. Hay 2 octogonales, de los pocos que hay en el mundo, 2 fuertes. Uno es el de Lucía, Santa Lucía, y otro el de Grasa. Yo visité el de Grasa y es de verdad impresionante. Muchísimos metros cuadrados de rincones que puedes descubrir, bóvedas con juegos acústicos que hacían entre los militares para evitar motines, por ejemplo, o traiciones, cosas como que es un cañón pedrero, que lo que buscaba era matar pero no destrozar partes elementales de la propia construcción. Una de rincones, y hacen unas visitas espectaculares guiadas. O sea, yo aluciné en este lugar. Oye, es una ciudad, como hemos dicho, que está al lado de la frontera. Tú has hablado un poco al principio de este ámbito de la raya, ¿no? Que es todo esto que es Portugal y España, que durante muchos años pues hemos estado a tortas, pero que luego ha habido, yo creo que incluso en esos años que estábamos a tortas, seguramente que también había muchísima relación. ¿Se nota eso en Elvas? ¿Hay ese ambiente fronterizo? ¿Cómo es el ambiente en la ciudad? ¿Cómo es? Sí, yo también creo de que... inocente, por lo que nos cuentan. Sí, totalmente. Bueno, para empezar, que casi todo el mundo habla español, les encanta practicarlo, y yo que sé pues un poco de portugués de cuando estudié allí, a mí me hace ilusión hablarlo cuando voy, pero en esta zona te hablan en español. En esto se nota. Luego ocurre lo que pasa en muchas localidades de frontera, estas tiendas que ya además tienen un tono un poco melancólico, nostálgico, de esta venta de sábanas, toallas, cuando antiguamente no se compraban las cosas por internet. Y entonces yo esto en León lo hemos hecho mucho en Bragança, de acercarte hasta la frontera pues para comprar todo este menaje del hogar, y quedan tiendas de estas. Toallas, café, era lo que se compraba. Y café, efectivamente. También hay, antiguas historias de contrabando, sobre todo más yo creo que la frontera más pegada a Galicia, pero bueno, que aquí ha existido también este tipo de historias. Y bueno, todo esto se nota, hay muchísima mezcla en la gente. La gastronomía también, hay cosas muy similares entre Extremadura y el Alentejo, o sea que es una cultura de ida y vuelta el estar tan cerca. Bueno, en el caso concreto de Elvas, dejo aquí por segunda vez mi ganas de ir. Me las has aumentado un poco, pero desde luego es un sitio que estoy deseando conocer. Siguiente parada, si no me equivoco, sería Estremoz. Sí, a menos de 1 hora en coche. Este fue un poco más un recorrido fugaz, pero me encantó porque ya tenemos que cambiar de tercio. Estamos hablando de una localidad que vive sobre todo históricamente del mármol, de la producción de sus canteras de mármol, y entonces esto se traduce en un pueblo brillante, en donde el pavimento hay mármol, todos los monumentos están elevados en mármol blanco, muy reluciente, en grandes fuentes, muy elegantes. Parecerá Las Vegas eso. Sí, bueno, lo estoy vendiendo muy así, pero bueno, ya me entendéis, no hay LEDs, pero igual el mármol en la época era la función de las luces LEDs de ahora, porque iban muchas familias aristocráticas también de Reino Unido que pasaban por allí en su camino hacia Lisboa. Y también había mucho comercio del corcho, que sabes que también es un producto que se elaboran muchos objetos y se venden, muy típico de Portugal. Y que sí, y muy típico del Alentejo. Claro, es un elemento, sí, total. Y también esto lo que produjo fue pues muchos palacetes Art Nouveau, muy elegantes, en fin, un pueblo muy bonito. Y sobre todo fui para hacer una parada en un museo. Es una colección privada, el Museo Berardo, y es la mayor colección privada de azulejos del mundo. Te hace un recorrido por el azulejo no solo portugués, por todas las influencias que tuvo de las escuelas artesanales de España, por ejemplo, la influencia a lo largo de las décadas, también hay ejemplos de azulejos modernos, y está muy bien la visita porque terminas con una cata de vinos, que no hemos hablado, pero el vino en el Alentejo es fundamental, es una tierra de vinos, donde son muy típicos los blend, esta mezcla de uvas, que en su origen era algo que nos venía a la mente un poco la pobreza, bueno, vinos no muy... Pero cuando haces una buena mezcla bien pensada, pues da como resultado los vinos como muchos del Alentejo, que son fantásticos. Me encantaron y me encantó hacer esa visita con esa posterior cata de vinos. Y además comí en uno de los mejores restaurantes de mi viaje, Mercearía Gadaña. Es gastronomía de altura y bueno, donde muestra los clásicos portugueses, clásicos de la
Alentejo? Pues muchas carnes, porque estamos en el interior. Hay un plato de cerdo con almejas que es muy típico del Alentejo también, que dices mar y montaña, muy curioso. Los huevos verdes, que están rebozados con... lleva pimiento en parte, entonces de ahí le da el color verde. Y sobre todo el plato estrella de este lugar, el 1000 hojas de bacalao con huevo y jamón, porque también tiene muy buen jamón en el Alentejo. Hay que decir que maravilla. Normalmente grabamos el podcast El placer de viajar por la tarde, entonces venimos ya comidos, pero hoy son las 2:22 y estamos aquí sufriendo. Y el tema del 1000 hojas a mí me he ido porque se me va la mente ese recuerdo. Sí. Lo ha contado con emoción, pero porque sentía emoción de verdad en ese momento. Increíble, sí, que babeo. Creo que hay un sitio muy especial para pasar las noches o para visitar por la noche por allí, ¿no? Hablando de alojamientos, resulta que hay un lugar que se llama Monte da Estrela, es una antigua casona donde hay varias habitaciones y el lugar en el que se encuentra, yo aluciné un poco porque no sabía nada, Monte da Estrela te puede ayudar a pensar. Sí. Bueno, pero igual es una licencia artística de los propietarios sin más. Para llegar tienes que atravesar un camino que va entre viñas, olivares y no hay pueblos alrededor. Y está perfectamente pensado para que cuando te quedes allí alojado disfrutes de las estrellas, del entorno al lado del lago Alqueva, que es el mayor lago artificial de Europa, es gigante, llega hasta España. Y claro, todo esto, ¿qué ocurre? Que los pequeños pueblitos, poca iluminación, el lago que asegura que haya pocos pueblitos porque ocupa una extensión muy grande. Y todos estos lugares, sumado a que hay miradores astronómicos, hay una zona, una ruta de miradores astronómicos que puedes hacer. Yo estuve en el Dark Sky Alqueva haciendo una visita contemplando el cielo y a mí me encanta. ¿Pero a qué te refieres con miradores astronómicos? Cuéntanos un poco más la idea. Son sitios en los que hay... no me sale la palabra, telescopios y tal. Claro, eso es. Hay telescopios y hay guías especializados que te traducen todo lo que ves a través de esos telescopios. En este que estuve yo hay también una previa de una exposición que te cuenta un poco sobre el entorno y por qué es interesante y por qué está protegido y luego ya pasas a la práctica. Entonces, después de pasar todo el día haciendo estos recorridos, terminarlo en silencio, a la oscuridad, observando las estrellas, me pareció una experiencia espectacular. Suena muy bien. A ver, hemos hecho 1000 hojas con bacalao, hemos contemplado las estrellas. ¿Por dónde sigue la ruta? Mira, yo seguí hasta uno de los pueblos, muy cerquita además, más bonitos del Alentejo, Monsaraz. A mí me recordó por el concepto, no luego físicamente por cómo es, pero por el concepto a Pedraza, en Segovia, porque es un pueblo también elevado en un promontorio muy, muy alto y está totalmente encerrado en su propia muralla, doble muralla, y al lado tiene unas vistas espectaculares, tienes que dejar el coche fuera de la muralla, pues como ocurre en Pedraza. Pero aquí hablamos de una muralla muy oscura que contrasta mucho con todas las casas blancas, con un montón también de iglesias, su propio aljibe también medieval, con un castillo que es un transformer hoy en día, porque este castillo, cuando caminamos por el interior, vemos una gran explanada y resulta que ahí ahora se celebran corridas de toros, las procesiones que llegan hasta ese castillo. Había también un pelouriño y sobre todo el tema de las vistas de ese lago Alqueva alrededor, que tengo que hablar del lago Alqueva porque Alucina es tan grande que tiene hasta playas con chiringuito, con tumbonas, con sombrillas, con actividades acuáticas, puedes alquilar una embarcación. Entonces yo creo que esta combinación me sorprendió mucho, incluso también con historia neolítica, porque también recorrí por allí. Hay bastante historia neolítica, pero de eso yo te quería hablar un poco después. Y hablando del lago Alqueva, quiero decir que yo no fíjate que estuve por allí, pero no estuve cerca. Pero es una cosa curiosa porque creo que está cambiando en parte el paisaje de buena parte del Alentejo, porque está con el agua ahí almacenada, se están creando tantos cultivos que lo ves. Yo en mi viaje vi muchísimos cultivos, además como muy modernos, como muy ordenados, muy llamativos, al menos para mí, que estoy acostumbrado a que los olivos estén ahí, iba a decir de cualquier manera, no es de cualquier manera, pero bueno, ya me entendéis. Sí, que eso me llamó mucho la atención y me pareció, cuando digo que está cambiando, no lo digo para mal, me pareció muy interesante, me pareció muy bonito de otra forma, la que a lo mejor no es la que estamos acostumbrados, pero bastante original, a mí me gustó mucho. Sí, muy verde también, todo lo que es la ribera, claro, lógicamente del pantano. Es impresionante además cómo hace esos brazos por los que, bueno, pues se va colando, tienes el embalse principal y luego pues... Sí, claro, porque hay tanta agua que al final
no es un pequeño lago que en un sitio cualquiera, casi igual que dice, cabe y no se expande mucho. Nos queda una parada que es de estas que me gustan a mí con tema romano. Sí, claro, porque es que estamos hablando de Évora. Yo diría que es de los destinos de todos estos pueblos, claro, más grande, más conocido, también igualmente fortificado y en un alto. Esto se repite en todas las paradas que hice. Y bueno, y que conserva su propio templo romano en pleno centro de la ciudad. Y cuando uno camina por las calles del casco histórico de Évora se dan cuenta que todo está muy bien conservado. Y descubrí allí que la razón de su decadencia fue más tarde la razón de su total mantenimiento y conservación. O sea, hubo un periodo en el que tenía su propia universidad, florecían allí muchísimos templos religiosos porque también fue importante sede del arzobispado portugués, pero luego con el Marqués de Pombal cerró esa universidad, llegaron también más tarde tropas napoleónicas y bueno, y quedó pues desolada por un lado, olvidada a nivel comercial. Entonces la gente ya no fue tanto a vivir allí, pero esto le permitió, por otro lado, también pasar desapercibida en los siglos posteriores. Entonces, se ha conservado muy bien, es precioso Évora, me encantó. Un montón de rincones, la catedral también, preciosa, y me fui a un sitio también a comer, que es que como es esta hora... Dame un minuto antes de la comida, porque hay un sitio cerca de Évora que yo creo que ya hablé de él, pero que quiero recordarlo, que me gustó muchísimo. Era un sitio súper especial, que era el cromeleque, como le llaman allí, que me gusta la palabra, les almendres, es un cromlech, o sea, un sitio de estos en los que en tiempos muy antiguos se elevan menires. Hay un conjunto de menires, pero ahora como, no sé, 60, 70. Y no era solo los menires, que ya eran una cosa bastante llamativa, obviamente. Allí tirados en el campo no sabes muy bien. Cuando digo tirados, digo, no estaban caídos, ¿no? Pero no sabes muy bien por qué están puestos así, sino que además estaba en mitad de un bosque de alcornoque, hemos hablado también antes del corcho. Y en mi viaje estuve allí y fue así una tarde a la puesta del sol y la verdad es que era una cosa muy, muy especial. Y ellos presumen allí, en esa zona de Portugal, de que es el monumento más antiguo de Europa, porque es anterior a Stonehenge incluso. Es decir, o sea, fíjate que es una auténtica barbaridad y eso, es un sitio muy especial. Está a menos de media hora de Évora y quería recomendarlo. Sí, pequeños rincones, como decíamos antes con Jaume, que es que, fíjate esto que has contado, pues muchísima gente desconocerá esto porque, bueno, se ha hecho mucha publicidad a otros, el más tal, esto siempre vende mucho, ¿no?, en marketing y en turismo, y luego esto hace que nos olvidemos de otros lugares así de importantes. Eso nos da una idea de cómo es la zona también, o sea, que tiene así como secretos, que son, iba a decir pequeños secretos, no, grandes secretos que están para descubrir. A ver, vamos a ya terminar. Ya terminamos. Me quiero desahogar con el tema gastronómico y con el tema de vinos que comenté ya un poquito antes. Adelante. En Évora cené en el restaurante más antiguo de la ciudad, que es como un museo. Es de estos restaurantes de que los camareros llevan 30 años trabajando, 40 años, porque están muy contentos. Yo entrevisté a uno de ellos, se llama Fiallo, el restaurante, 80 años cumple, y es un lugar de estos pues elegantones, tradicionales, con mucha relación con la caza también, con grandes y buenísimas carnes, muy buen jamón. De estos restaurantes tradicionales de siempre. Y además la relación calidad-precio, que esto no lo he comentado, como siempre que hablamos muchas veces de Portugal y en el Alentejo, es que de verdad merece muchísimo la pena los alojamientos, los restaurantes, porque vamos a notar una calidad superior a unos precios más que asequibles. Entonces, son los precios de hace una temporada, buena temporada en España. Sí, es una gozada. Y luego, como quise adentrarme un poquito en el mundo de los vinos, visité un Vila de Frades, que es una aldeíta donde el 90% de su población, no hay muchos habitantes, unos 1000 o así, se dedica al mundo de los vinos. Entonces está lleno de bodegas familiares y me hizo mucha gracia porque allí celebran, en lugar del Día de la Vendimia, que supongo que también hay celebraciones, pero sobre todo me explicaron que celebran muchísimo el Día de San Martín, y era el Día de San Martiño, abrimos las tinajas y probamos el viño. Y es porque esto de las tinajas, este pueblo sobre todo es famoso por los vinos tinajeros. Yo visité una bodega que se llama Gerações da Talla, talla es tinaja en portugués, generaciones de tinaja,
y me enseñaron, bueno, cómo se produce, que aquí en Castilla-La Mancha también hay muchas localidades, Villarrobledo y así. Y en otras regiones españolas de vinos, yo no conozco mucho, pero sí he visto esto en varios sitios, se está recuperando mucho la crianza del vino en tinajas, en cemento, sí. Son vinos muy frescos, distintos. Pues jóvenes, lógicamente, pero de verdad está muy bien y sobre todo me gustó mucho comprobar esta relación entre destino y vino, que no es que te tomes una copa de vino en un lugar. Y ahí descubrí en una taberna una cosa que hacen y es cantar. Son muy cantarines los alentejanos. Tienen el cante alentejano, es un bien reconocido por la UNESCO, que son grandes agrupaciones de señores, sobre todo, que van vestidos de negro, con un sombrero negro, con traje tradicional, pero cantan ellos, pero también de forma espontánea. Los fines de semana, los sábados sobre todo, hay cante alentejano en muchísimas tabernas de la ciudad, letras muy curiosas relacionadas con el campo, tema político también, aludiendo a los años de las protestas pues, por sus derechos laborales, que cuentan la historia también de una región que, claro, eminentemente ha sido muy pobre también tradicionalmente. Y entonces me pareció toda esta mezcla cultural, tradicional, regional, productos, tan bonito, tan todo bonito. Eso mezclado con el vino. Con el vino, que por supuesto está buenísimo. Me tomé en 4 días que estuve en el Alentejo solo una cerveza. Y yo soy muy cervecera, así que esto es llamativo. O sea, es que me convenció muchísimo el vino del Alentejo. Eso es muy llamativo, en efecto. Sí. Kelu, pues nada, ha sido un placer escucharte, ha sido un placer también escuchar a Jaume. Creo que hemos hecho un programa con 2 destinos estupendos y muy variados y muy distintos, que nos gusta a mí, que nos gusta a nosotros, quiero decir. Y la semana que viene más. Más que además la semana que viene, batalla. Vamos de batalla. No vamos a explicar más, nos vamos de batalla. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.